Mi primera sobredosis con dextrometorfano. No fue algo planeado, no fue algo que buscara, simplemente pasó. Y hasta el día de hoy, cuando lo recuerdo, se me pone la piel de gallina. Corría el mes de octubre, un viernes por la noche. Mis padres habían salido a cenar con unos amigos y no volverían hasta tarde. Yo tenía 17 años y ya había experimentado con DXM en varias ocasiones, siempre dosis controladas, siempre midiendo los riesgos, o al menos eso creía. Me gustaba el efecto, esa sensación de flotar, de desconectarme del mundo por unas horas. Pero esa noche, algo salió terriblemente mal. Había conseguido una botella de jarabe para la tos en una farmacia del centro. Era de esas genéricas, con sabor a menta falsa y un regusto químico que te quedaba en la lengua por horas. La botella decía 30 mg de dextrometorfano por cada 15 ml. En total, eran 300 ml, así que hagan cuentas, 600 mg aproximadamente. Para mí, que ya tenía cierta tolerancia, eso era una dosis de tercera meseta, algo intenso, pero que creía poder manejar. Eran como las 10 de la noche cuando empecé a beber. El jarabe es espeso, demasiado dulce, y cada sorbo se te pega en la garganta como si no quisiera bajar. Pero seguí. Sorbo tras sorbo, hasta que la botella quedó vacía. Me limpié la boca con el dorso de la mano y esperé. Durante los primeros 20 minutos no sentí nada especial. Solo un ligero mareo, como cuando te levantas muy rápido de la cama. Me senté en el sofá y puse música, auriculares puestos, volumen alto. Quería que los efectos llegaran rápido. A la media hora, el mundo empezó a cambiar. La música dejó de sonar como música. Empecé a escuchar cada instrumento por separado, como si mi cerebro hubiera aprendido a descomponer el sonido en capas. La batería estaba en un lugar, la guitarra en otro, y mi mente viajaba entre ellas. Cerré los ojos y comencé a ver formas geométricas, círculos concéntricos que giraban lentamente, colores que no sabría describir porque no existen en la realidad. Hasta ahí, todo normal. Era la tercera meseta que conocía. Pero entonces, sin previo aviso, todo se intensificó. Mi visión empezó a fragmentarse. Literalmente, veía mi habitación dividida en cuadrículas, como si estuviera mirando a través de una ventana rota. Cada cuadro mostraba una imagen ligeramente diferente, un instante distinto en el tiempo. Parpadeé y todo volvió a la normalidad, pero solo por un segundo. Luego las cuadrículas regresaron, más definidas, más caóticas. Me levanté del sofá con la intención de ir a mi habitación, a la cama, a algún lugar seguro. Pero al dar el primer paso, sentí que el suelo se alejaba de mí. Como si caminara sobre una cinta transportadora que se movía en dirección contraria. Mis piernas pesaban toneladas, pero al mismo tiempo sentía que flotaban, una contradicción física que no puedo explicar. Llegar a la habitación me tomó lo que sintieron como 10 minutos. En realidad, eran apenas unos segundos, pero mi percepción del tiempo se había roto por completo. Abrí la puerta y vi mi cama al fondo. Di un paso hacia ella y entonces ocurrió algo que nunca olvidaré. Empecé a caminar, pero la cama no se acercaba. Era como estar en uno de esos sueños donde corres y no avanzas. El pasillo se estiraba, la puerta de mi habitación se alejaba, y yo seguía caminando sin llegar a ningún lado. Cuando finalmente llegué a la cama, me dejé caer. Y entonces sentí que me hundía. No es una metáfora. Literalmente, sentí que mi cuerpo se sumergía en el colchón como si este fuera un líquido espeso. Primero la espalda, luego los hombros, después la cabeza. El colchón me tragaba lentamente, y yo podía sentir la textura de las sábanas deslizándose sobre mi piel mientras me hundía. Llegó un punto en que sentí que estaba completamente dentro del colchón, como si flotara en su interior, rodeado de espuma y tela. Abrí los ojos y vi el techo. Pero no era mi techo. Era una versión distorsionada, alargada, como si la habitación se hubiera estirado hacia arriba. Las esquinas de la pared se curvaban, respiraban. Literalmente, vi cómo las paredes inhalaban y exhalaban, como si la habitación estuviera viva. El ventilador del techo giraba, pero en lugar de aspas, veía formas alargadas que se retorcían como serpientes. Cerré los ojos intentando calmarme y entonces llegaron las voces. No eran voces amenazantes como las que he escuchado en otros relatos. Eran más bien como fragmentos de conversaciones, retazos de diálogos que no tenían principio ni fin. Escuchaba a mi abuela llamándome desde la cocina, pero mi abuela había muerto años atrás. Escuchaba a mis amigos riendo en la sala, pero sabía que no había nadie en casa. Quería levantarme, quería comprobarlo, pero mi cuerpo no respondía. Intenté mover un brazo. Nada.
Intenté mover una pierna. Nada. Mi mente estaba despierta, hiperconsciente, pero mi cuerpo se había desconectado por completo. Era como estar atrapado dentro de un cadáver, viendo todo desde dentro, sin poder hacer nada. Entonces sentí que alguien se sentaba en la cama, a mi lado. No lo escuché llegar. Simplemente lo sentí. El colchón se hundió ligeramente a mi derecha, sentí la presión de un cuerpo sentándose junto al mío. Podía percibir su peso, su cercanía. Alguien estaba ahí, respirando a centímetros de mí. Quise girar la cabeza para ver quién era, pero mi cuello no obedeció. Quise hablar, preguntar quién era, pero mi boca no emitió sonido. Y entonces sentí una mano en mi frente. Era una mano fría, muy fría, con dedos largos que recorrieron lentamente mi rostro. Sentí el tacto en mis cejas, en mis párpados, bajando por mi nariz hasta llegar a mis labios. Quería gritar, quería saltar de la cama, pero solo podía quedarme ahí, paralizado, mientras esa mano fría me acariciaba como si fuera un objeto. Esto duró lo que sintieron como horas. En realidad, probablemente fueron minutos, pero en ese estado el tiempo no existe. Finalmente, la presión en el colchón desapareció. La mano se fue. Y yo me quedé solo otra vez. Cuando recuperé algo de movilidad, lo primero que hice fue mirar a mi lado. No había nadie. Evidentemente. Pero el recuerdo de esa presencia, de esa mano fría en mi rostro, aún hoy me hace dudar de lo que fue real y lo que no. Pasé el resto de la noche en un estado de duermevela, flotando entre la vigilia y el sueño, sin saber dónde terminaba mi cuerpo y dónde empezaba la cama. Hubo momentos en que sentí que me derretía, que mi piel se fundía con las sábanas y que si alguien entraba a la habitación me encontraría como una mancha humana sobre el colchón. Hubo momentos en que sentí que levitaba, que mi cuerpo flotaba a unos centímetros de la cama mientras yo observaba desde arriba. Mis padres llegaron a casa alrededor del mediodía del día siguiente. Yo seguía tirado en la cama, completamente desconectado de la realidad. No respondía cuando me llamaban. Mis ojos estaban abiertos pero no miraban a ningún lado, como si estuviera en otra dimensión. Mi madre entró a mi habitación para saludarme y se encontró con eso. Su hijo tirado en la cama, con la mirada perdida, murmurando cosas sin sentido. Me dijo después que intentó hablarme, que me movió, que me gritó, y yo no reaccionaba. Solo movía los labios, susurrando palabras que no existían. Empezó a asustarse cuando vio mis pupilas, 2 platos negros que apenas dejaban ver el color de mis ojos. Me levantó la cabeza y notó que mi piel estaba helada. Corrió a llamar a mi padre y entre los dos me subieron al coche. No recuerdo nada de eso. No recuerdo el viaje al hospital, no recuerdo haber llegado, no recuerdo las luces del techo mientras me metían en una camilla. Lo primero que recuerdo después de esa noche es despertar en una cama de hospital. Había pasado un día entero desde que mis padres me encontraron. En el hospital me hicieron análisis, me pusieron suero, monitorearon mi corazón. Me dijeron los médicos que por poco tengo que ser lavado, que mis niveles estaban por las nubes, que mi corazón había estado al borde de pararse varias veces durante la noche. Mi madre no dejaba de llorar. Mi padre no me hablaba, solo me miraba con una mezcla de decepción y alivio que hasta hoy no puedo olvidar. Pasé 3 días ingresado, bajo observación. Los primeros 2 seguía viendo cosas raras, sombras en los bordes de la habitación, voces que me llamaban desde el pasillo. Las enfermeras me decían que estaba sobrio, que ya no tenía droga en el cuerpo, pero mi cerebro tardó en volver. Salí del hospital con una pastilla recetada, cita con un psicólogo y la promesa a mis padres de que nunca más volvería a tocar eso. Y aunque esa promesa la he roto más veces de las que quisiera admitir, esa noche en el hospital, viendo la cara de mi madre deshecha en lágrimas, juré que al menos nunca más volvería a perder el control de esa manera. Porque el DXM te puede llevar a lugares increíbles, sí. Pero también te puede llevar a una cama de hospital, con tubos en los brazos, sin saber si vas a despertar al día siguiente. Hoy lo cuento como una anécdota, como una historia de supervivencia. Pero hubo momentos esa noche en los que realmente pensé que no volvería. Momentos en los que sentí que me había ido demasiado lejos y que no encontraría el camino de regreso. Y hubo un momento, en ese hospital, en el que vi a mi madre llorar y supe que no era solo mi vida la que estaba en juego. Por eso, si estás experimentando con cualquier sustancia, por favor, infórmate. Mide tus dosis. No estés solo. Y recuerda que lo que hoy parece un juego, mañana puede convertirse en la peor pesadilla de tu vida. Esto fue mi primera sobredosis con dextrometorfano. Y espero que sea la última.